Hola jóvenes, buenos días. Pues nada, empezamos con nuestra clase de taller de lectura y redacción. Y hoy veremos un tema muy importante para nuestra materia, el cual se llama las reglas de acentuación. Aquí en las reglas de acentuación a veces creemos que no son importantes lo que son los puntos, las comas y todo eso. En una de los videos anteriores les comentaba cómo puede cambiar el significado de un simple texto o de una pequeña oración de tan solo 3 palabras o 4, cómo puede cambiar el significado con una simple coma. Si te das cuenta, la coma está puesta en lugares diferentes y en cada uno de esos dos elementos se puede leer de una manera distinta. En esta es perdonar, no matar, es decir, la vida del individuo no corre riesgo, en tanto acá perdonar, no matar. En este caso, sí. Entonces, las reglas de acentuación son muy importantes para que simple y sencillamente para expresarnos de manera correcta y más en un mundo en el cual la tecnología y las cuestiones relacionadas eh, a la escritura, principalmente mensajes de texto, son o están tomando muchísima relevancia, es muy importante el utilizar estos signos de manera adecuada, ¿vale? Y es lo que veremos a partir de ahora. Para ello empezamos mencionando que las palabras se componen por sílabas. Una palabra, la que sea, va a estar dividida por sílabas, ¿sale? Y en cada sílaba debe haber por lo menos una vocal. Sabemos que las vocales son 5, entonces en cada una de esas palabras, en esta dio la casualidad de que la vocal fuese la misma. Entonces, las palabras están conformadas por sílabas y cada una de esas sílabas están conformadas tanto por vocales como por consonantes, y las consonantes entonces sería el resto de todas las demás letras, es decir, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y y Z. Entonces esas serían las consonantes. En cada una de estas palabras quedamos que hay sílabas y en cada una de estas sílabas hay una que se pronuncia con mayor intensidad y a esta es a la que nosotros vamos a llamar como sílaba tónica, es decir, es la vocal que suena más fuerte del resto de las demás sílabas. Mientras tanto, también o las otras sílabas que no suenan tan fuerte se les va a denominar sílaba átona. Entonces, sílaba tónica, la sílaba que suena más fuerte en una palabra, y sílaba átona, las demás sílabas. Vamos a tener
cierto tipo de acentos, hay muchos tipos de acentos, pero nosotros veremos los más representativos en relación a si esa sílaba tónica o esa sílaba que suena más fuerte lleva un acento o no. ¿Sale? Entonces, vamos a ver los tipos de acentos. En primer lugar tendremos el acento prosódico. El acento prosódico será aquel que únicamente se pronuncia, pero no se escribe. ¿Sale? Por ejemplo, si dividimos esta palabra por sílabas, nunca podemos, o no, no podemos separar dos vocales, ejemplo, estas dos, entonces quedaría nuestra palabra beneficio. Si puedes identificar cuál de estas sílabas es la que suena más fuerte, esa será entonces una sílaba con acento prosódico. ¿Por qué? Porque se pronuncia, todas las palabras tienen acento prosódico. En todas las palabras hay una que suena más fuerte que las demás, algunas se escriben y otras no. En este caso el acento prosódico es entonces aquel que se pronuncia, pero no se escribe. Entonces, en este caso, la sílaba que tiene acento prosódico es fi. ¿Por qué? Porque decimos beneficio. ¿Vale? Es la que suena entonces más fuerte, no dices beneficio, ¿o sí? Entonces, en este caso, esa fi es la que tiene el acento prosódico. Otro ejemplo podría ser la palabra escuela. En este caso, la sílaba que suena más fuerte, por ende tiene acento prosódico, es esta. Escuela. ¿Sale? Otro ejemplo podría ser la palabra aquí ya las estoy escribiendo con la separación correspondiente. Mujeres. En este caso de la casualidad de que las tres estaban prácticamente en medio, pero no todas las palabras van a ser de esa forma. Hay algunas en las que el acento prosódico, que no se escribe, pero se pronuncia, puede ser en la última, penúltima, etcétera. En este caso, decimos la palabra mujeres, no mujeres ni mujeres. Si te das cuenta, tiene el acento prosódico en esas tres palabras que acabo de pronunciar de manera diferente. Entonces, nosotros al decir esta palabra decimos mujeres, más fuerte que el resto de las sílabas. Entonces, este sería el acento prosódico y sería las que están en color blanco, sería entonces nuestra sílaba tónica y las demás, las que no están encerradas, serían entonces la sílaba átona. El acento prosódico siempre se va a escribir en la vocal, entonces el acento, en este caso no tienen acento, solamente se pronuncia, reitero, pero no se escribe. El siguiente tipo de acento es el acento ortográfico.
Ese tipo de acento es el que se señala por medio de un signo llamado tilde. Este signo es una pequeña raya, es este el que está en medio, no los paréntesis, el que está aquí, que se coloca encima de la vocal de la sílaba tónica, es decir, encima de la vocal de la parte que suene más fuerte. Por ejemplo, la palabra página. ¿Cuál es la que suena más fuerte? La palabra pa, la sílaba pa. En este caso lleva una pequeña línea llamado acento ortográfico. Ese es el acento ortográfico, aquel que se escribe y por lo tanto se pronuncia. Otro ejemplo, la palabra sílaba se pronuncia más fuerte acá y es donde se escribe. Para el acento ortográfico se siguen ciertas reglas que estaremos viendo más adelante. ¿Sale? ¿Cómo saber si una palabra tiene acento prosódico? Simple y sencillamente es por la pronunciación, lo vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, no es como que haya una regla de saber cuál sílaba es la que se pronuncia más fuerte, lo vamos aprendiendo al momento de hablar o de relacionarnos con las personas, etcétera. Escuchamos y sabemos que así es como se pronuncian las palabras. En cambio, el acento ortográfico, ahí sí debemos seguir ciertas reglas para saber dónde se tilda o dónde no. El siguiente tipo de acento es el acento diacrítico. Ese tipo de acento prácticamente se utiliza para diferenciar una palabra de otra. Son palabras que se escriben de manera igual, pero se diferencian a través de que una lleva acento y la otra no. Por ejemplo, estas dos palabras. La de arriba significa cuando unimos o lo utilizamos como nexo entre dos palabras. Por ejemplo, ella viene de España. Estamos uniendo estas dos palabras, mientras que la otra, la de con acento, significa del verbo dar. Dile que le dé el dinero. En este caso no está uniendo dos palabras, sino que esta palabra se utiliza como la conjugación del verbo dar. Okay. Entonces, para eso se utiliza el acento diacrítico, dos palabras que son iguales y con ellas se logra diferenciar una de otra. El siguiente tipo de acento es el acento enfático. En este caso, este tipo de acento se utiliza para dar un valor de interrogación o de admiración a algunas frases y distinguirlas del resto de la oración o de lo que se trata de decir. Por ejemplo, cuando le ponemos acento a las palabras que inician con qué, cómo, cuándo, dónde, por qué.
Por ejemplo, aquí, ¿cuándo se va de viaje? En este caso, estoy utilizando el acento enfático porque estoy utilizando una expresión de interrogación. También puede utilizarse en alguna expresión de admiración o en, en frases con ese tipo de signos. Por ejemplo, ¿qué emoción verte? En este caso se utiliza también el acento enfático para hacer alusión a una expresión de efusividad o de alegría, etcétera. ¿Vale? Entonces funciona cuando utilizamos estos tipos de signos, aunque no siempre puede ser de esa forma. Podemos utilizar el acento enfático, aunque no se utilicen estos signos. Por ejemplo, la palabra que tiene este tipo de acento es este, a pesar de que no estoy haciendo, estoy haciendo una pregunta realmente, pero a pesar de que no estoy utilizando los signos, es correcto el utilizar este tipo de acentos para ese tipo de oraciones. Dime por qué está llorando. Se trata entonces para, en algunas palabras, resaltarlas y darles mayor intensidad o efusividad. Pasaremos ahora a lo que es nuestro tema de las reglas de acentuación. Las palabras, para poder acentuar las palabras de manera correcta, debemos de tener muy claro el aspecto de cómo se dividen las palabras acentuadas. Se dividen en tres tipos. Las palabras agudas, graves, también llamadas llanas, esdrújulas y sobre esdrújulas. ¿De qué va a depender que una palabra sea aguda o grave, o etcétera? Dependerá de en qué lugar se encuentra la sílaba que está acentuada, siempre y cuando la sílaba que está acentuada tenga un tipo de acento que ya vimos, que es el acento ortográfico, ¿sale? Que tenga tilde. En ocasiones este tema se suele complicar un poco, pero bueno, trataremos de hacerlo lo más sencillo posible. Empezamos con las palabras agudas. Este tipo de palabras, la sílaba tónica es la última que vamos a entender por última. En una palabra X, la que sea, va a estar catalogada de la siguiente forma. Imagina que cada una de de esos cuadritos es una sílaba, ¿sale? Está dividida en sílabas. Entonces, para poder identificar cuál es última, penúltima, etcétera, empezaremos a contar de aquí hacia allá, así en ese sentido de la flechita. Entonces, este sería última, penúltima, antepenúltima y antepenúltima, ¿sale? Entonces, así es como las vamos a distinguir. Cualquier palabra, obviamente las palabras se escriben de aquí hacia acá, pero al momento de colocarles cuál es última, penúltima, etcétera, vamos a hacerlo en relación a esta flechita, ¿vale? Por ejemplo, pongamos un ejemplo.
En este caso, esta es una palabra aguda. ¿Por qué? Última, penúltima y antepenúltima. En este caso nos dice que las palabras agudas están acentuadas aquí, en la última sílaba. Es decir, acá. Esta es una palabra aguda. ¿Vale? El siguiente son las palabras graves o llanas. Las graves o llanas llevan el acento tónico en la penúltima sílaba, es decir, acá. ¿Vale? Entonces sería ejemplo de una palabra aguda, grave, perdón, sería la palabra carácter. Ejemplo, este es última, penúltima y antepenúltima. O podemos checar acá la sílaba penúltima es la que tiene el acento y por lo tanto es una palabra grave, también llamada llana. El siguiente conjunto de palabras son las esdrújulas y las esdrújulas se acentúan entonces en la antepenúltima. Por ejemplo, fábrica, última, penúltima y antepenúltima. Si tiene el acento en la antepenúltima sílaba, es una palabra esdrújula. Y por último, las sobreesdrújulas, que como ya te podrías imaginar, son aquellas palabras que tienen el acento en la cuarta sílaba contando de aquí hacia acá, como acabo de enumerarlo. ¿Sale? Entonces sería entonces, por ejemplo, cómpramelo. Esta está acentuada última, penúltima, antepenúltima y antepenúltima. En este caso, esta es una palabra sobreesdrújula. Para no hacerte el cuento largo de cuándo se acentúa una palabra esdrújula, no todas las palabras agudas, graves, se acentúan, pero lo que es de estas dos últimas, si la sílaba que suena más fuerte está aquí o aquí, siempre se va a acentuar. Es decir, siempre lleva una tilde. Repito, si la palabra suena más fuerte cuando la pronuncias en la antepenúltima y en la antepenúltima, es decir, si es esdrújula o sobreesdrújula, siempre le vas a poner la rayita o la tilde, pero esas reglas no se cumplen
en estos dos casos. Las agudas, a pesar de que en ocasiones hay unas palabras que suenen más fuerte en la última sílaba, a pesar de eso no siempre van a llevar la rayita o no siempre van a llevar la tilde, ¿sale? Por ejemplo, la palabra actor. ¿Dónde suena más fuerte? ¿Ac o tor? ¿Dices actor o actor? Obviamente decimos actor. Como puedes darte cuenta, esta sílaba es la que suena más fuerte, pero no la vamos a acentuar. Solamente vamos a acentuar cuando una palabra suene más fuerte en la última sílaba, cuando termine en NS o vocal. Entonces, lo primero que debes de checar es dónde suena más fuerte. En este caso, con el ejemplo de acá, ¿ya viste? Si la acentuamos, ¿por qué? Porque sigue la regla que tengo acá. Termina en N, entonces, como termina en N y la sílaba que suena más fuerte está al final, por eso es que sí le pongo la tilde. En este caso no termina en N, en la palabra actor, ni en S, ni en vocal, por lo tanto no le puedo poner la tilde, ¿sale? Es incorrecto. A pesar de que suene la última más fuerte, solo lo voy a poner la rayita o la tilde. Repito otra vez, solo voy a poner la rayita o la tilde cuando se cumpla esta condición. NS o vocal, ¿vale? Vamos con las graves, porque estas son igual un poquito más complicadas. ¿Cuándo voy a acentuar las graves? Quedamos que las graves tienen la sílaba tónica aquí, ¿cierto? En la penúltima sílaba. Solo la voy a acentuar cuando la sílaba que suene más fuerte sea esta, la penúltima, y se cumpla la otra condición, que es que termine en consonante. Por ejemplo, vamos a ver si la vamos a acentuar o no. ¿Dónde suena más fuerte? ¿En la o en pis? ¿Dices lápiz o lápiz? Obviamente decimos lápiz. Entonces, se cumple la condición, la primera, que es que suene más fuerte esta. Y la segunda condición es que termine en consonante. Entonces, si suena más fuerte acá y si termina en consonante, entonces sí la puedo acentuar. Si termina en consonante, siempre y cuando esa consonante no sea ni N ni S. ¿Vale? No te hagas bolas con la anterior porque usualmente pasa. Si ves que suena más fuerte aquí, pero termina en S, por alguna razón, entonces no la tendríamos que acentuar. En este caso, sucede lo mismo con las vocales. ¿Sales? Si ves que suena más fuerte acá, pero tiene una de estas terminaciones, entonces, a pesar de que suena más fuerte, no la vas a acentuar. Por ejemplo, la palabra verano. Vamos a ver. Las dos condiciones es que suene más fuerte en la penúltima, última, penúltima y que no tenga una de esas letras. En este caso, verano suena más fuerte aquí, ¿cierto? Ya se cumplió la primera condición, que es que suene más fuerte en la penúltima, ¿cierto? Pero la otra condición no se cumple, que es que no termine en vocal. En este caso,
Si termina en vocal, entonces no la voy a acentuar, ¿sale? Se cumple la primera condición, que es que suene en la penúltima, pero no se cumple la otra en relación a que no termine en vocal. En este caso, no se va a acentuar. Esto solamente aplicará obviamente para las palabras graves o llanas. Otro ejemplo, árbol. Suena más fuerte aquí, ¿cierto? Dices árbol, no árbol. Entonces sería árbol. Ya tenemos la primera condición. La segunda es que no termine ni en S, termina en S, termina en N, termina en vocal, Entonces se cumple la segunda condición. Quiere decir que sí lleva tilde. Te recomiendo que lo hagas así ahora que vas empezando. Ya después podrás hacerlo mucho más rápido, ¿sale? Checa si se cumplen las condiciones. En las agudas, entonces la condición es que termine en estas y que suene más fuerte acá. En las graves sería que suene más fuerte acá, en la penúltima, y que no termine en una de estas. Vamos con un siguiente ejemplo para que nos quede quizá un poquito más fácil. ¿Se acentúa o no se acentúa? ¿Cómo se pronuncia? ¿Túnel o túnel? Se pronuncia obviamente túnel. Entonces, ya quedó la primera condición, que es una palabra grave. Ok, entonces, palabra grave. Me voy a esta parte de aquí. ¿Sale? Entonces, ya vimos que es grave. Veamos si se cumple la primera condición. La primera condición era, sí, tiene la sílaba más fuerte acá. Y la segunda condición es que no termina ni en N, no termina en N, termina en S, no termina en S y no termina en vocal. Entonces quiere decir que esta palabra sí lleva acento. ¿Vale? Entonces, así es como distinguimos si una palabra grave lleva acento o no. ¿Sale? Entonces, estas son las dos condiciones que debes de checar para las agudas y las graves. ¿Por qué solamente pongo estas dos? Porque son las más complejas, ¿sale? Las esdrújulas y sobreesdrújulas suenan, ya sabes dónde suena más fuerte y ya sabes que todas acentúan, ¿sale? Si suena más fuerte en la antepenúltima o en la antepenúltima, esa fuerza que lleva acento, ¿vale? En cambio, estas son un poco más complicadas, ¿vale? Los ejemplos que pusimos aquí arriba, vimos actor, vimos que a pesar de que cumple la condición de que suena más fuerte en la última sílaba, actor suena más fuerte aquí, pero no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, entonces no se acentuaba, ¿sale? En cambio esta
suena más fuerte aquí, en ción. Te puedes dar cuenta, es comunicación. Si se acentúa, ¿por qué? Porque suena más fuerte en la última sílaba, aquí, y termina en N, se cumplen las dos condiciones. Entonces, sí lleva tilde. Y en el caso de las graves ya vimos algunos ejemplos ahí arriba, como el de árbol, que no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, ya se cumplió la primera condición, y suena más fuerte en la penúltima, última, penúltima. Entonces, se cumplieron las dos condiciones. ¿Vale? Otro ejemplo. Cárcel, ¿se tilda o no se tilda? Checaremos. No termina ni en N ni en S ni en vocal. Ok, ya se cumplió la primera condición. La segunda condición es que suene más fuerte en la penúltima. Última, penúltima. Cárcel. Ah, entonces sí se tilda. ¿Sale? Ejemplo de palabra que es grave pero no se tilda. Sería, por ejemplo, adulto. ¿Cuál suena más fuerte? Suena más fuerte dul, decimos adulto. Entonces, primer condición es que no termine ni en N, ni en S, ni en vocal. Ups, ya terminó en vocal, entonces, a pesar de que suena más fuerte en la penúltima, aquí, a pesar de eso, como termina en N o en S o en vocal, en este caso es vocal, no se va a tildar. Es una palabra grave sin tilde. Las de arriba, la palabra aguda, sin tilde y con tilde respectivamente. ¿Sale? Espero haya quedado claro. Esto es a veces un poquito complejo, pero trata de ponerle mucha atención al video. Y si aún así te quedan dudas, pues nada, avísame y lo estamos checando por WhatsApp. Tu actividad consistirá en lo siguiente. Lo que vas a hacer es en estas palabras que tengo aquí, vas a colocarles si llevan o no lleva acento, ¿sale? Identificando obviamente cada una de las reglas que acabamos de ver. En este caso es páramo, fácil, sandés, es la forma en la que se pronuncia, dado que algunas son, no son muy comunes, como el de páramo y sandés, no son muy comunes de saber cómo se pronuncia, pero bueno, te las voy a decir todas para que cheques más o menos cuál es la pronunciación, donde lleva la sílaba tónica, y ya de ahí tú vas a identificar si se tilda o no se tilda, ¿sale? Páramo, fácil, sandés, típico, azúcar, pastor, pondrás, limpísimo, Gutiérrez, tímpano, sartén, lícito, húmedo, atroz, lobezno, dejémoslo, posición y deber. Esas son las palabras a las cuales vas a identificar si llevan o no llevan acento y se las vas a colocar, ¿sale? Cualquier duda que tengas, pues nada, avísame y lo estamos checando.